Hola, un cordial saludo mi gente. Estamos nuevamente en nuestro canal educativo Ajedrez con Propósito. Continuamos transmitiendo el Campeonato Mundial de Ajedrez 2024 que se está jugando en Singapur a 14 partidas entre el campeón actual Diniren de la China y el retador de la India Gukesh. Este campeonato mundial se jugará a 14 partidas y en esta segunda ronda les traigo una apertura clásica o Gyoko Piano, denominada apertura tranquila. Les recuerdo quien les habla, José Insun Ibarra, entrenador de ajedrez, investigador teórico y escritor del libro Gambito Stafford y Gambito Fajarovic, que se encuentran disponibles a nivel internacional en la editorial Autores Editores. Bueno, como es sabido, les traigo la partida, la segunda ronda. Tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, entramos en la variante clásica. Aunque también es posible continuar con piezas negras, caballo F6, a lo que las negras deben de tener alguna respuesta contra caballo G5. Aunque lo más natural es continuar con D5 y se captura con peón para no ceder la pareja de alfiles de las blancas. A lo que las negras tienen dos continuaciones. La primera, la más utilizada, es caballo A5 y tras E por D5 una jugada interesante es caballo D4, que es poco explorada. Ahora bien, continuamos en la partida. Hemos dicho que las negras, Gukesh, el retador, jugó alfil C5, línea principal de la apertura. D3, habilitando el alfil de C1 que está encerrado. Caballo F6 y caballo C3. Entramos en la apertura principal de la apertura clásica. Unos jugadores en la época romántica, como fue José Raúl Capablanca, la utilizó mucho. Asimismo, el gran maestro Miguel Chigorín. Fueron jugadores muy románticos. En el caso de Chigorín, que la utilizaba mucho especialmente con piezas negras, y José Raúl Capablanca, jugador más posicional, la utilizaba mucho con piezas blancas. El Chigorín con negras y Capablanca con blancas. Aportaron muchas ideas. Y aquí vamos a presentar una de ellas. A6, el retador Gukesh juega A6, una jugada profilática, ya que la apertura clásica o Gyoko Piano existen tres líneas. La primera línea es jugar caballo A4 para ir por la pareja de alfiles y quedar la partida con la pareja de alfiles. Es por eso que A6 permite la retirada del alfil a A7. La segunda línea es alfil A3 con la idea de que las negras capturen y abrir la columna F a favor de ellas. Y la tercera más utilizada, una vez enroquen las blancas, es el sistema conocido como canal. Este movimiento. Pero se juega una vez que las blancas hayan enrocado. Las blancas hacen lo propio, juegan A4. Una de las ideas de A4 es similar a las negras, es darle la casilla A2 al alfil, donde proyectarán un ataque en F7, combinando con un posible ataque sobre la columna F. Gukesh juega D6, terminando el desarrollo de las piezas. Y enroque corto, línea principal. Gukesh decide jugar A6, H6, es la línea moderna o actual que se utiliza en la apertura italiana o Gyoko Piano. En la antigüedad se utilizaba mucho enroque corto, pero esta línea fue castigada con el siguiente ejemplo. Alfil G5, línea del canal. Anteriormente las negras continúan con alfil G4, haciendo una posición simétrica. Observemos que el alfil de G5, la idea es presionarlo jugando caballo D5. Al mismo tiempo, la idea de las negras es hacer lo mismo, presionan el caballo F3 clavándolo, pero al mismo tiempo tienen la idea de caballo D4. Las blancas son consecuentes y meten D5, de igualmente las negras hacen caballo D4. Y aquí las blancas tienen dos continuaciones lógicas. Rey H1, y la idea del sistema de canal es una idea muy fuerte, que es dama D2
una jugada muy poderosa. ¿Cuál es la idea oculta? Entre comillas están dejando el caballo F3. Muchos dirán, no, pero se deja el caballo F3. Es una de las ideas que debemos aprender o conocer. Si alfil por F3, alfil por F6 es la idea. Obviamente, si G por F3, seguiría caballo por F3 jaque, y tras rey H1, caballo por D2, las negras se llevan la partida a casa, se llevan el punto. Por eso la idea de dama D2 es provocar alfil por F3. ¿Para qué provocamos alfil por F3? Para provocar igualmente la posición simétrica, alfil por F6. Y aquí en realidad las negras tienen dos continuaciones: capturar o mover la dama. Digamos que si mueve la dama a D7, ahora vamos a ver en profundidad la idea de dama D2. Seguiría caballo D7, jaque, rey H1, alfil por G7, doble signo de admiración, atrayendo al rey, tema de atracción, y tras rey por G7, ahora vemos la actividad de la dama en D2. Dama G5, jaque, rey H8, y tras dama F6, jaque mate. Esa era una de las ideas de dama D2. O sea que dama D2, doble signo de admiración. Y continuamos la otra idea. Si alfil por F3, alfil por F6 y ahora las negras deciden capturar, volvemos a observar el fuerte movimiento de dama D2 con la idea de continuar con dama H6 amenazando caballo por F6. Como las negras saben que no pueden evitar la amenaza directamente o la amenaza caballo por F6, encontraron esta idea que es caballo E2, jaque rey H1, tras alfil por G2, siguiendo la simetría, rey por G2 y caballo F4. Las negras al parecer han desactivado la actividad de las piezas blancas, porque están quitando el caballo que amenazaba F6, seguido de mate en H7, tan solo que las negras entregarían su dama. Pues resulta que las blancas tenían preparado, estamos viendo un análisis casero, una comunidad de capa blanca y chigorín. Se proseguía con caballo por F4 y tras E por F4, rey H1 jugaba muy fuerte, amenazando torre G1, jaque y mate en G7. Por eso el movimiento rey H8 es forzado. Proseguimos con torre G1, sin admiración, amenazando mate en G7. Por eso tras torre G8, todo es forzado, torre por G8, la negra no pueden tomar con rey, porque seguiría torre G1 jaque, y tras rey H8, dama G7, jaque mate. Por eso tras torre por G8, la negra debe jugar dama por G8, pero después de torre G1, dama por G1 jaque, forzado, rey por G1, torre G8 jaque, rey F1, alfil D4, C3, B5, alfil por F7, con ventaja decisiva blanca. O sea que dama D2 es un movimiento muy fuerte en la línea del canal. Por eso Buques trata de evitar G5 antes de enrocarse jugando H6. A lo que Dinh Irem, el campeón mundial, jugó alfil E3 con la idea de que las negras capturan en E3, fortalecen el centro y van a intentar proyectar un ataque sobre F7, sobre la columna abierta. Alfil E6, Buques, el retador mundial, intenta plasmar las mismas ideas de las negras. Planean aprovechar la diagonal, y si las blancas capturan, van a tener la columna F a su favor, logrando una mayor actividad de piezas. A5. A5 es una novedad del campeón mundial Dinh Irem, de la China. En la historia se han jugado cientos de partidas en la apertura clásica, pero esta posición con A5 es una novedad porque es la primera vez que en este campeonato mundial y en la historia del ajedrez se juega. La idea de A5 es realmente sacrificar un peón para lograr una ventaja en actividad de piezas. El actual retador hace alfil por C4, decide simplificar o cambiar piezas, y tras D por C4
hace el mejor movimiento de la partida, que es enroque corto. Eso es lo mejor que tienen las negras en dicha posición. En caso de que vengan a jugar alfil b4, las blancas tenían preparado, según análisis del campeón mundial después de la partida, era continuar con caballo de 5, tras caballo por e4, dama de 3, fuerte movimiento. La dama coordina las torres. Al salir la dama de 3, amenaza el caballo de 4, las torres quedan coordinadas. Y a cambio, un peón están logrando mayor actividad de piezas. Las negras tienen dos continuaciones: caballo f6 y caballo c5. Si caballo f6, dama b3, proyectando un fuerte ataque sobre b7. Si alfil por a5, dama por b7, y tras rey d7 forzado, b4, movimiento muy fuerte. Tras torre b8, dama por a6, alfil por b4, c3, sin admiración, y tras a5, torre por a5, caballo por a5, dama por a5, caballo por d5, c por e5, rey e8 y caballo e2, amenazando f4. La posición de las blancas es mucho mejor por la actividad de piezas. Entonces, sabemos que alfil b4 en realidad es un sacrificio de un peón de a5 o el peón de e4. Al mismo tiempo les puedo compartir que el peón a5 ha quedado sumamente debilitado. Pero vamos a la partida. Por eso el recreador Gukesh no hace alfil b4, sino que hace la jugada más sólida, que es enroque corto. El campeón mundial decide entrarle en su línea preparada tras alfil por c5, d por c5. Observemos que el peón de a5, el peón de c4 y el peón de e4 de las blancas son los peones más débiles que tienen en la posición. Recordemos que un peón es débil siempre y cuando se pueda explotar. b3, dama por d1 y tras torre f por d1, torre a d8. Ya hemos llegado a una posición simétrica. Ambos maestros luchan por el dominio de la columna D. Y es entendible que el retador juega a d8 porque sabe que el peón de a5 hace que la torre de a1 esté esclavizada. Por lo tanto, el cambio de las torres por parte de la blanca no les conviene, porque serían las negras quienes van a dominar la columna D, por el motivo de tener el peón a5 débil. Por eso es entendible que el campeón mundial juega torre D a c1. Y este es el momento más importante de la posición, de la partida. Las negras deciden jugar caballo d4, es una jugada activa, es más que un caballo, parece un pulpo, porque domina medio tablero. Es un caballo central muy fortalecido. Las blancas tienen que tomar una decisión muy importante, ya que aunque las negras sacrifican voluntariamente o temporalmente su peón de e5, ese caballo con la torre f que sube una vez en e8 lograrán una mayor actividad que las piezas blancas. En la partida, el campeón mundial Diliden jugó caballo e1, pero primero vamos a ver qué pasaría si Diliden, el campeón mundial, hubiera capturado un caballo por e5. ¿Cuál es la idea oculta que tenían las negras aquí? O Gukesh, que es el retador. ¿Cuál es la idea oculta? La idea era jugar caballo por e4, doble sin admiración. Es un plan muy profundo. Al parecer se dejan una pieza, pero no es así. Tras caballo por e4, la idea era jugar torre f8, ataque doble. Y tras f4, caballo e2. Y tras rey f1, la mejor continuación de las negras es continuar con caballo por f4, y uno de los dos caballos caerá de las blancas, ya sea el caballo de e5 o el caballo de e4. También es interesante haber continuado con caballo por c1. Según análisis,
comentan que caballo C3 es la mejor continuación que hubiera pasado en la partida, porque después de F6 y caballo F3, el caballo de C1 caerá. Algo importante de la posición también es que les quiero comentar que si después de torre por C1, F6 igualmente, ya sea a F3 o a D3, después de torre por E4, amenazando torre D2 o torre por F4, las negras quedan mejor por la calidad de ventaja. Por ello, tras caballo por E5, caballo por E4 doble sin numeración, caballo por E4, torre F8, F4, caballo E2 jaque, rey F1, caballo por C1 y tras caballo por C3, hemos observado que este movimiento es muy fuerte porque deja encerrado al caballo de C1 y las blancas ya no perderán la pieza que está en E4. F6 y caballo F3, al parecer las blancas quedaron mejor, pero analizando esta partida cuando se jugó esta segunda ronda del campeonato mundial, encontré que tras E3 también es una jugada muy interesante, tocando el caballo de C3. La idea es que después de caballo D5, caballo por B3, C por B3 y torre por B3, se llega a una posición incierta. Las negras tienen una posición muy activa, dos torres a cambio de los peones. Los peones blancos son muy débiles, como es el de A5, C4 y F4. Es una posición que queda por investigar, pero muy interesante. Ahora bien, después de caballo D4, lo que hizo el actual campeón fue jugar caballo E1. Buques de la India jugó D6 y las blancas continuaron con rey F1. También quiero compartirle que el movimiento caballo E3 parece interesante, pero deja un tema táctico oculto. El peón de C2 es una pieza sobrecargada porque protege al peón de B3 y al caballo de 3, y con ello las negras aprovechan que las dos torres se pueden atacar al mismo tiempo y hacen caballo por B3, ya que si C por B3, torre por D3 y las negras logran una buena posición. Entonces son detalles ocultos que hay en la posición. Por ello, tras torre D6, el campeón mundial juega rey F1, G6 según la partida. Es un movimiento muy importante. La idea de G6 es poder dar una casilla o activar al rey, y ahí al mismo tiempo se acerca al tablero, ¿no?, para un posible final. O sea que aquí ya están pensando en un final después de un cambio de piezas. También es interesante caballo G4. Es un movimiento muy oculto. Entre comillas amenazamos el peón de H2, porque tiene una idea oculta. ¿Cuál es la idea de caballo G4? La idea es que si F3, caballo A3 jaque, y tras el movimiento lógico, porque el caballo está encerrado, rey F2, viene un señor bombazo, que es caballo E por C2, atacando a la torre y al caballo, simplificar la posición. Y tras caballo por C2, caballo B3, ataque doble, torre CB1 y tras caballo por A1 y es forzado caballo por A1, ya que si las blancas deciden capturar con torre por A1, seguiría el ataque doble tras caballo D2 jaque, rey F1 y torre por C2, ventaja decisiva negra. Por lo tanto, después de caballo por A1, es forzado a jugar caballo por A1, torre D2 jaque, rey G3, torre F8 amenazando a torre D6
toro por B7, toro 8 D6, doble sin dominación, amenazando G6. Por lo tanto, tras rey H3 de modo forzado, C6, se llega a una posición muy importante que se debe seguir profundizando, donde las negras tienen una buena actividad y hay partida por delante. Seguimos la partida. Entonces, tras rey F1, lo que se jugó en la partida fue G6. Torre D1, torre F8 y F3. Debemos recordar que las blancas no pueden jugar directamente caballo D3 por el mismo tema táctico, ¿no? Caballo por C2 se dejaría el peón. Y la otra idea es que si torre C1, las blancas no estarían justificando y tener un juego muy encerrado. Por eso el movimiento tras torre F8, F3, las blancas intentan mantener su posición sólida. Mientras tanto, las negras tienen ideas interesantes como caballo H5 o rey G7, que es la que hicieron en la partida, rey G7. Rey F2 y H5. H5 es un movimiento, o sea, no es un error, pero lo que buscan las negras son tablas. O sea, ya la aspiración de las negras ya no es ir a atacar y buscar combinaciones ni cosas ocultas. Un movimiento interesante también hubiera sido llevar el caballo a H7, caballo F8 y luego llevarlo a E6, ya sea para dominar la casilla D4 y F4, ¿no? Por eso, aunque es una maniobra de rodeo interesante que tampoco pasó en la partida. ¿Qué más pueden hacer las blancas? En caso de H3 sería un movimiento muy débil por el fuerte movimiento H4, dejando la casilla G3 y F4 para el caballo una vez jueguen H5. Por lo tanto, las blancas decidieron repetir movimientos buscando simplificar la posición con caballo E2 y caballo C6. Pero ¿cuál es la idea de caballo E2? En caso de que las negras intenten hacer otra cosa, es quizás proseguir con torre B1 seguido de C3 para expulsar el caballo a la casilla C6. Las negras por eso prosiguieron con caballo C6, una jugada de profilaxis, y tras caballo C3, caballo D4, caballo E2, caballo C6, caballo C3 y caballo D4, la partida se acordó tablas de común acuerdo. Mis amigos, espero me puedan apoyar suscribiéndose al canal, dándole like, compartiéndolo con sus amigos. Recuerden que esta es la partida número 2 del Campeonato Mundial en Singapur 2024 y muy pronto les traeré la ronda número 3. Así que nos vemos en otra oportunidad y un fuerte abrazo. Chao, chao.